arranca un nuevo programa del Opio y en este programa vamos a continuar algo de lo que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la piratería, hablamos un poco de su historia, hablamos un poco de cómo surge la piratería en determinados contextos y cómo en esos contextos, como en distintos contextos la piratería adquiere diferentes características. Y bueno, es en esos contextos que justamente nos pareció que estaba bueno comentar cómo en realidad la piratería no es una ruptura de la forma normal en la que debería funcionar la cultura en los medios digitales, sino que así como en todos los otros, como en prácticamente todas las demás formas de cultura, existen formas en las cuales se jopea a las reglas que se inventan. En el caso de la piratería no es una excepción. Y bueno, y hoy un poco es seguir profundizando en eso y viendo en particular en el caso de la piratería digital, algunas cosas específicas y ver cómo en realidad la piratería digital parece más que un comportamiento desviado, el comportamiento normal o sea, la característica normal, no la característica desviada de la cultura digital, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo sería la forma que habría que hacer las cosas? En vez de la forma No, pero prohibida. incluso más allá de la forma en cómo se deberían hacer las cosas, la forma en la que las cosas se hacen son naturalmente si nadie se Las que mete. salen solas, sí, totalmente, ahí va. Claro, ¿no? Un Mejor, poco eso mejor también, ¿no? refraseado. Tal cual. Exactamente. Porque digamos que es eso, nada. Por más que uno quiera evitarlo, siempre se termina pirateando. Y bueno, la semana pasada habíamos hablado un poco acerca de cómo la teoría económica, microeconómica tradicional, digamos, no solamente la más heterodoxa, sino en general, trata el problema del copyright en particular, pero también del derecho a autor y esas formas. Y justamente lo que veíamos es que, justamente en relación a esto, ¿no? Que el derecho, o sea, los bienes culturales eran bienes que por sus características serían bienes abundantes, cuyo consumo no molestaría a los otros consumidores y que por lo tanto tendría una serie de características culturales que el, la ley, ¿no? Las diferentes formas, sea la ley, sea las organizaciones de empresarios de la cultura o de creadores culturales, en alianza obviamente con los legisladores, introducen un nivel de una artificialidad que es justamente una escasez artificial para que solamente esa cultura solo se pueda consumir en determinados contextos, ¿no? Hablábamos de eso. Un caso clarísimo es que en realidad, no sé si te acordás, antes cuando comprabas un CD o comprabas un cassette, te decía que no podías ni siquiera pasarlo en tu cumpleaños. O sea, básicamente decía que Claro. estaba prohibida su reproducción pública. O sea, y en reproducción Claro. pública entraba eso. O sea, entonces, era interesante porque eso se supone que cuando uno compra algo lo usa. Se supone que esa es una de las características del capitalismo, ¿no? Cuando Claro. uno compra algo tiene derecho absoluto sobre ese algo. Eh, Excepto que quieras que pierda su valor si lo sacas de su caja. claro. Bueno, claro, pero justamente Sí, sí. se supone al menos que funciona así. Eh, es así como justamente entonces al introducir, bueno, las leyes de copyright, de derecho a autor, de lo que sea, porque lo mismo pasa con otras formas, ¿no? Con propiedad industrial también. Lo que hacen estas leyes es introducir justamente ese cambio. Hay algo, por ejemplo, que es común, ¿no? Que lo vemos, no tiene nada que ver, aunque es un tema importante. De hecho, podríamos en algún momento el año que viene, ya, o no sé, capaz que es lo que queda este año, comentarlo, que es el problema del derecho a reparar. Por ejemplo, ¿no? Uno compra un objeto y Sí. sin embargo no tiene derecho a repararlo. Eso también, ¿por qué uno no tiene derecho a repararlo? Bueno, porque la compra y la venta de ese objeto, de esa mercancía, está regulada por cosas que le agregan artificialidades.
Y acá alguien puede decir, bueno, pero comprar y vender es una artificialidad. Y mi respuesta es sí. Claro, El concepto de propiedad es una artificialidad, ¿no? total. O sea, las cosas no Sí, tienen sí. propiedad en la Si naturaleza, empezamos ahí, claro. ¿no? Si empezamos Obviamente. por ahí, Entonces, es más fácil, ¿no? claro, totalmente. Pero me parece que es como un primer, obvio, es un primer punto como para comentar. Pero lo que creo que es importante, al menos, al menos en cierto nivel de importancia, es justamente que estas formas de artificialidad, justamente lo que introducen es... nada, son formas de artificialidad que introducen trancas legales inicialmente, en el caso de un CD o de un cassette, eh, para la, llamémosle, circulación libre en un sentido medio boludo, ¿no? Pero la circulación libre de la cultura. Podemos decir qué es la circulación libre de la cultura. Es re discutible. Claro. Pero lo que sí me parece, y que creo que eso sí no lo podría discutir nadie, es que lo que en condiciones normales, o sea, sin estas cosas, la cultura, o sea, los objetos culturales más que la cultura, circularía de determinada manera, y esto lo que hace es intentar controlar eso, ¿no? Y esto fuera de lo digital, esto en general, ¿no? La idea del derecho a autor es eso, la idea del derecho de la propiedad intelectual es eso, ¿no? Entonces son como, nada, es una serie de elementos que introducen esa escasez artificial. En el caso además de lo digital aparece otro factor que también aparece a veces en otros lados, ¿no? Pero en el caso de lo digital es más claro, que es que aparecen los encriptados. Claro. La tecnología digital es mucho más fácil de encriptar que otras tecnologías, porque algo que podemos comentar capaz después, pero digamos que un cassette, ¿no? Un cassette solo puede... O sea, un cassette tiene un orden lineal de reproducción. Claro. O sea, físicamente, va girando y va haciendo así. Y el cabezal solo está en un momento, en un lugar dado. Entonces, eso lo que hace es que es que yo no puedo separar las distintas partes. Sí, puedo separarlo. O sea, como se separa la cinta magnética del audio con la cinta magnética del video, perdón, de la imagen en el cine, esas cosas. Pero lo que no puedo hacer es poner una instancia en otro lado. O sea, entonces yo tendría que encriptar cada momento. Y aún así, no solo tendría que encriptar cada momento, sino que tendría que agregarle la imposibilidad a dispositivos que están hechos para reproducir y luego copiar esos objetos. Tendría que quitárselo, que eso es mucho. Con el cassette no se puede. Con el cassette lo que hicieron era eso de que le ponían arriba del cassette, ¿viste? En los costaditos, Claro. el agujerito. Pero eso, digo, siempre Para supimos. grabar o desgrabar, sí, claro. Siempre supimos cómo se Tapándolo. cambiaba, obvio, toda la vida. Todo con cinta ahí. Claro, sin embargo, el objeto digital, por sus características y por estar siempre refiriendo a otra parte, puede, por ejemplo, que ese fragmento de archivo, en condiciones normales, se reproduce de una manera, pero que yo, por ejemplo, tenga que pedirle para reproducirlo, tengo que ir a otra sección del programa, porque eso es lo otro que tiene. Tengo acceso aleatorio. En un cassette tengo acceso. Sí, puedo tener acceso aleatorio si enrosco el coso. Si pongo para adelante y play. Claro. Pero no puedo estar accediendo a dos partes al mismo tiempo. Entonces, Total. yo tengo un fragmento del código, sea en el CD, en el disquete o en el archivo. Tengo un fragmento de código que es el encriptado y solo puedo reproducir esto si se supera el proceso de encriptado del otro, ¿no? Por ejemplo. O luego, como apareció en otras cosas, el proceso de activación. Que las activaciones muchas veces son una cookie o un archivo o la exigencia de entrar online, y al estar online tenés que estar logueado, y al estar logueado Total. tu información digamos, se chequea con la de la base de datos de la empresa. Entonces lo digital agrega lo que sí, además de obviamente lo digital agregó una serie de inconvenientes para esto. Pero digamos que si no se introdujeran esos inconvenientes, lo normal de un archivo digital es que se copia, Sí, claro. ¿no? Entonces, es como que
habíamos llegado un poco a eso y eso a mí me parece que es como súper importante, ¿no? Más allá de que después podemos volver más directamente sobre esto. Pero a mí me parece que es un fenómeno que no es nada menor porque, bueno, por eso decíamos, ¿no? Justamente cuando los objetos culturales, como sucede acá, eh, pasan por procesos de digitalización o son nativos digitales, lo que termina pasando es que son objetos copiables, ¿no? Y entonces me parece que ese punto hizo que fuera tan importante la piratería digital y la digitalización haya sido tan importante para el proceso de esto. Digamos que hay leyes contra la piratería desde hace muchísimo y hay preocupación por la piratería desde hace muchísimo. Pero el tema es que incluso ha cambiado la propia caracterización de la piratería. Yo no sé si vos te acordás, pero hace unos años estaba prohibido ir a los conciertos con cámaras o con grabadoras de audio. Estaba prohibido. Claro. Si te veían, te sacaban. Ahora es imposible hacer eso. Sí, no, no puedes. No, y no solo es imposible hacer eso, sino que está lleno de gente que sube a YouTube lo que fue grabado del concierto del artista que le gusta. Exacto. Eh, entonces, Sí, también bueno, hay... de hecho, Sí, eso pasó a ser parte de la técnica al final de cuentas. Sí, exactamente. sí. Creo que el ejemplo era. Bueno, debe haber millones de ejemplos, pero creo que había uno de Daft Punk en particular, ¿no? Que los videos era la sumatoria de Sí, es videitos grabados. verdad. Había también un video de una película de Beastie Boys, que era así también. Ahí Que le va. habían dado cámara a un montón de gente que fue al coso y le dijeron filmar lo que se te cante. Ahí va. Después yo Ahí lo va. editaba. Entonces hay un momento que está en el baño, hay un momento que. Después hay un momento que ves el toque. Claro. Buenísimo. Exactamente. Sí, exactamente. Y bueno, digamos, pero la cuestión entonces es que ese proceso mediante el cual, bueno, mediante el cual la cultura digital aparecía, aparecía supuestamente contextualizada con la piratería, luego también, y eso es algo importante, dejó de ser considerado piratería. Y creo que ese es otro factor, que la piratería, al ser una externalidad y en particular al ser una artificialidad, cambia según el contexto. ¿No? ¿Qué es piratería? Cambia según el contexto. Eh, entonces, por ejemplo, eh, antes era piratería la reproducción de un disco en, no sé, era piratería la reproducción de un disco en un lugar público. Eh, Era una forma de piratería, ¿no? Cuando era un museo, que sé. Ahora la piratería incluye otros elementos, pero también fue restringiendo otros. Escuchar música, creo que reproducir música en un lugar público sin una licencia adecuada sigue siendo una forma de piratería, pero aparecen otras formas y luego otras formas desaparecen, ¿no? Y ya no se considera que la piratería sea ese tipo de... Por ejemplo, ir a grabar el concierto. Claro. Y ahí me parece que es un tema interesante, ¿no? Porque el propio concepto de derecho de autor es como, termina siendo como un concepto como súper contextual, ¿no? Porque ¿qué entra dentro del derecho de autor? ¿No? Y eso me parece que es interesante también. Sí, Porque, claro, porque por ejemplo, en música, los derechos reprográficos, o sea, los derechos de reproducción, no solamente de autor, son súper vastos, ¿no? Tienen derecho, o sea, se le paga al músico, o sea, al que compuso la obra, tiene derecho a autor. El intérprete tiene derecho a intérprete. Hay derecho de producción. Y además está la propiedad de la cinta máster y está la propiedad de los derechos comerciales. claro. Sin embargo, por ejemplo, en el cine solo existe el derecho comercial y el derecho del autor del guión. Porque el derecho de autor del guión fue defendido como es, por un sindicato en un momento. Y sin embargo, el derecho de autor del guión no genera dinero. No te genera Claro. derechos monetarios.
eh, simplemente te genera derechos morales. Entonces vos, si te basás tu película en otra película, está basado en el guión de esta película de Poroto, pero Poroto no ve un peso. No, no, claro, no. El que ve un peso en Como- todo caso es el señor Manfredo, que es el productor. sí, la casa productora, digamos. Claro. Entonces vemos como en distintas, Sí, a ver, puedo hacer un ejemplo personal bien claro. ah, claro. Yo un día tuve una idea que fue hacer un documental sobre em, un accidente que pasó en Montevideo en 1971, en la playa Quibón, digamos. Y eso fue porque estaba conversando con un amigo, mi amigo quería hacer un guión de ficción alrededor de ese accidente, y yo dije, en realidad lo que hicimos fue leer los fondos que se presentaban por primera vez, estos fondos que están discutiendo tanto ahora que cambiaron de nombre y todo eso. Sí, sí. Leí las cosas y dije, bueno, ahí tenía ganas de hacer como un documental, ya que estábamos hablando de pensar un largo de ficción en el cual yo le iba a ayudar Sí. a eso al guión justamente, y dije, bueno, está bueno investigar sobre eso. Se me ocurrió presentar esa... Se lo dije a mi amigo, vos, podríamos presentar también un documental de televisión y ver si sale, ya que tenemos ganas de hacerlo. Eso, mi amigo fue a la casa productora le gustó la idea y fin de mis derechos en la idea de haber tenido ese documental. Desde mi punto de vista, en mi cabeza, yo tuve una idea, la idea se realizó, ahí está. Hace unos días una colega nuestra, compañera de clase o de estudios, digamos, me mandó un mail que estaba para pedirme firmar, ceder los derechos para pasarlos en no sé dónde bien. Y Y yo no le lo digo, bueno, tenías. y sí, le digo, buenísimo, ¿para qué te paso el mail de la productora? Porque... Claro. Y bueno, el, ¿qué es la palabra que quiero decir? Bueno, el resumen de todo esto, al final, lo gracioso es que obviamente la productora ya estaba en contacto con esta otra persona porque ya tenía otros derechos que firmar, porque claramente son los que acumularon los derechos De muchas de películas, obvio. cualquier ¿no? producción audiovisual. Exactamente. Y bueno, y ahí tenés Y otro son los que ejemplo. acumulan el Claro. dinero también, ¿no? De los fondos que se ganan, digamos. Exacto. Entonces vos ves como en distintos, claro, porque ¿qué pasó? La legislación para cada una de esas formas fue en distinta época. De hecho, la propia industria cinematográfica surge en un contexto de piratería. Yo no sé si vos sabés por qué es en Hollywood, donde es el centro de industria cinematográfica. No, Bueno, explícamelo. me parece un tema súper interesante. Si bien el cine propiamente dicho fue un invento de los franceses Auguste y Louis Lumière, la Thomas Edison había inventado Claro, el sí, sí. kinetoscopio, que era una tecnología muy parecida y que a los efectos en Estados Unidos fue la patente que funcionó. Porque Claro. los Lumière en su momento no la patentaron y bueno, cuando Edison lo patentó, en realidad no era exactamente lo mismo como funcionaba, pero tenía muchos de los mismos elementos. Entonces, la que corría en Estados Unidos era la patente de Edison. Edison funcionaba, tenía su empresa en la costa este de Estados Unidos. Los productores, el problema que tenían es que filmaban algo y tenían que pagarle a Edison por usar ese producto. Y era un lío, había que litigar, cada vez era un litigio cada vez, ¿no? Y el problema que hacían es que se hacían los boludos, no querían decir qué tecnología usaban, entonces como para jopearlo un poco. Pero los abogados de Edison no eran bobos, entonces siempre estaban ahí en la vuelta, averiguando cuando había un rodaje y caían. La cuestión es que California estaba suficientemente lejos de Nueva York como para que no valga la pena, como para que fuera muy engorroso para Ir los hasta abogados de allá. Edison ir hasta allá. Claro. Eh, Claro. Obviamente hay otras Mirá. razones. Una de las razones fundamentales es que California tiene además prácticamente todos los climas, ¿no? Porque tiene playa, tiene Sí, seguro, desierto, seguro. tiene bosque, tiene montaña.
no es solo eso, pero una de las razones, y eso es una razón que es interesante, la contaba, lo comentaba Guillermo Sapiola, me acuerdo, era justamente eso, ¿no? La cuestión de escaparse de las patentes de eso. Entonces ahí vemos como la industria cultural más explotadora, Sí. la industria cultural que más ha utilizado las patentes para explotar a todo el mundo, surge Surge de la piratería. jopeando patentes. Exactamente, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante ver eso como en distintos contextos funcionan cosas diferentes y son distintas las cosas a las que se le aplica el derecho de autor, ¿no? Sí, Eso claro. creo que contribuye a entender bien claramente el carácter artificial del derecho de autor. Que, obvio, toda ley es artificial, ¿no? La ley es un artificio, pero además contribuye a entender el carácter artificial en particular acá, ¿no? Y cómo es artificial en todo sentido, ¿no? Y cómo es particularmente artificial. ¿No? Y entonces, digamos que, obviamente, si esto es artificial en objetos que son específicamente, digamos, relativamente únicos, como sería, por ejemplo, únicos no, pero relativamente, como sería, por ejemplo, no sé, una película que para hacer una copia es necesaria físicamente hacer una copia, que es un proceso relativamente engorroso, porque tenés que tener el negativo o tenés que hacer el refilmado, esas cosas, ¿no? Y hay un objeto físico que tenés que conseguir el objeto físico y que en general son las técnicas de reproducción. Es otra cosa cuando son objetos baratos de producir, como es un cassette magnético, donde se convierte verdaderamente en un problema la piratería, de hecho. Es cuando la piratería se convierte en un problema, es cuando aparece el cassette magnético, porque el cassette magnético es barato de producir y es barato de copiar, Claro. a diferencia de la cinta de cine. Y se convierte en un problemón cuando aparece el objeto digital, Sí. ¿no? Porque, y esto quiero que les voy a hacer hacer una prueba a todos los que están mirando y escuchando. Vayan a cualquier objeto de su computadora, pónganle copiar, vayan a otra carpeta, pongan pegar y mágicamente van a ver tener si les dos deja. objetos que son exactamente iguales en todas las características relevantes, digamos, para tu consumo como objeto cultural. Y son dos. Pasamos de tener uno a tener dos. Y fue solamente eso, ¿no? O sea, obviamente, ahí hay una affordance de los sistemas operativos, no solo los sistemas operativos, de las interfaces generales, ¿no? De las computadoras, que es algo que no me acuerdo si fue el Xerox PARC o si había sido de la Universidad en Salt Lake City, que fue donde desarrollaron el Control Alt, perdón, el Control Alt no, el copiar, pegar, Ahí va. cortar, ¿no? Que había sido ahí, ¿no? Es como obvio, es una forma que nos ofrece específicamente el de copiar y pegar. Pero sin embargo, el hecho de la copiabilidad, digamos, también tiene que ver con cómo funciona el propio dispositivo, el propio objeto, ¿no? O sea, porque incluso si nosotros no tuviésemos específicamente copiar y pegar y tuviésemos que usar otra cosa, como por ejemplo, como era cuando tenés que hacer consola de comandos, ¿no? En lugar de botón derecho usas una consola de comandos, ¿no? Claro. Y vos querés, por ejemplo, mandar un archivo, en DOS querías mandar un archivo a un disquete. Vos no escribías copiar y pegar, era un comando un poco más complicado, pero también lo hacías. Lo que es que más allá del affordance específico, que eso sí es propio de una interfaz, en este caso lo que había era algo mucho más simple, que era un objeto que es fácil de copiar. Porque en realidad lo único que se necesita es que digamos, el lector del disco duro lo lea y que el cabezal del otro, o sea, o que el propio lector del disco duro lo vuelva a escribir o que el cabezal lo escriba. O a veces ni eso. A veces simplemente con que le diga, che, esta información que está acá, también está acá. ¿No? Claro. Como, yo digo,
porque además digamos que los sistemas operativos han ido desarrollando herramientas para evitar sobreescritura, o sea, para evitar escrituras redundantes. Entonces a veces lo que hacen es, en vez de copiar el archivo propiamente, lo que dicen es, bueno, sí, te copio esta parte del archivo, esta otra anda a buscarla ya. Le copia una parte excepto el encabezado. Son cosas que a veces no sé bien cómo funcionan. Sé que funcionan esas cosas. Claro. O sé que hay mecanismos de eso. Entonces, imagínate, ¿no? El paso. Si ya la cinta magnética había generado un problema, porque la cinta magnética era barata y fácil de copiar, Sí, imagínate acá. Que además hay otro tema. La cinta magnética en cada generación se pierde información. claro, Porque totalmente. porque el margen de error en la lectura es muy grande. Que el margen Sí, de error en la entonces lectura es se muy perdían claro, generaciones. exacto, Eso se llama. exacto. Que el margen de error en la lectura además es muy grande porque además porque es continua, porque es básicamente información continua. ¿Qué significa esa información continua? Que si es cinta magnética es básicamente el portito está magnetizado o no. ¿Qué Claro. significa el portito está magnetizado o no? Eso es una cinta que vos con el cabezal le pones o le sacás la contenido magnético, entonces Claro. este pedacito justo está apagado, no tiene nada, o tiene un poquito más, acá tiene un par de ohmios, no, ohmios es unidad de otra cosa, ¿cómo es? De resistencia, o sea, no me acuerdo cuál es la unidad de electromagnetismo. De inducción eléctrica es Coulomb, no sé si no será por inducción eléctrica, no importa, no interesa. La cuestión es que entonces yo tengo todo el intervalo. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un poquito, se desmagnetiza un poquito, ya me cambia el valor. Sin embargo, cuando yo tengo unos y ceros, solamente hay dos valores. ¿Tiene o no tiene? Claro. Entonces, si se desmagnetiza un poquito, sigue teniendo. Y si se Sí, magnetiza un poquito la que tiene cero, sigue estando por abajo del umbral de lectura. Entonces, seguro. con el digital lo que pasa es que hay muchísimo menos error. Entonces, al haber muchísimo menos error, el archivo que copia es exactamente igual, salvo los improbables errores, muy improbables errores Claro. de lectura. Sí, sí. Yo creo que en música se puede entender capaz más fácil en ese sentido, ¿no? Si grabas algo en una cinta digital, en una cinta magnética, como máster, lo que fuera, esa sin duda va a tener la calidad más grande, va a ser la grabación más fiel, y cualquier otra eh, copia va a ir degradándose de alguna manera, a ir perdiendo Exactamente. calidad. Ahí está claro la diferencia entre... o digamos, de paso no quiero decir piratería, pero claro, justamente ahí Es te la das copia, cuenta. es la copia. Sí, la copia, Claramente, y el claro, problema que trae sí la copia, en general la claro, copia. la copia en general, claro, De hecho, por ejemplo, algo que se hace mucho, cuando cuando vos querés copiar, antes, imagínate, tenías un cassette, lo que sea, el cumpleaños de tu sobrino. ¿No? Filmaste el cumpleaños de tu sobrino y tal, y se lo diste a toda la familia. Y toda la familia tiene uno. Y cuando alguien quiere copiar uno, lo que hace es pedirte el original. Por eso claro, mismo, porque hay menos margen de error. tal cual, Obviamente, hay tecnologías que se desmagnetizan menos, en general son más caras. El beta, por ejemplo, se desmagnetizaba menos, por eso el beta se usa para archivo. Los canales, algunos todavía tienen archivo en beta. claro. Gran parte de los canales, de hecho, tienen archivo en beta. Bueno, a Eh, ver, te diría que por suerte, porque si no, si los tuvieran en VHS, mejor no, dicho, no los no, tienen en VHS porque los quemaron. claro. O no, no literalmente, quiero decir, le grabaron arriba. Sí, Así sí, que sí. Pero bueno, se usaba el lo beta único que porque el tenemos es beta por era eso. una tecnología que un menor desmagnetización, pero igual tenía Sí, desmagnetización. Y cada copia perdía calidad. claro. Con el digital es eso no pasa. Porque, otra vez, la probabilidad de que haya un error en la lectura es mucho menor. Sí, sí. Eh, Eh, Así que bueno, con eso en realidad, ya que siempre nombro a Nicolás Negroponte, siempre que hablamos de beats y de cosas así, sin duda creo que es la sección o capítulo 4 que se llama La policía del beat en el claro, ser digital. Nada, tiene bastantes, hace bastantes resúmenes de todo eso, todo lo que venimos hablando, por ejemplo, una parte que es protección del beat y algunas cosas que subrayé, por ejemplo.
algo de lo que más o menos hablabas, pero por ejemplo, dice que la melodía del cumpleaños feliz es de dominio público, pero si alguien la quiere utilizar, la letra para una escena en una película, tiene que pagar derechos de propiedad a Warner Chappell. Por ejemplo, dice, no es muy lógico, pero forma parte de un complejo sistema ideado para proteger a los compositores e intérpretes. Eso dice Negroponte, igual no Sí, sé sí, si es... Negroponte que es un liberal. Claro, O sea, si me pongo medio ortiva, te diría que es un sistema diseñado para proteger claro, a los dueños de los derechos de a los que autor. tienen guita, exactamente. Exacto. Pero bueno, la primera parte es interesante Porque entender de que... es importante señalar que hay que pagarle a Warner, no hay que pagarle al señor Claro. que compuso el cumpleaños feliz. Claro, claro. Pero bueno, el ejemplo seguía y decía, en cambio un pintor se despide por siempre de su cuadro en cuanto lo vende, ¿no? Por ejemplo. Eh, por Sí, decir otra claro, cosa. es un tema. Otra vez, sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque fue la ley que se hizo para eso. La ley Claro, que se tal hizo cual. para cada caso fue esa. El grado artificial es tal que es así. Incluso, por ejemplo, quiero señalar esto, ¿no? Un músico compone su canción y se la vende a un sello. Claro, El sello está listo, se la vendió a la plata que sea, el sello hace toda la plata de ahí. Sin embargo, cada vez que se la reproduce, el autor sigue recibiendo regalías. Sin embargo, el pintor no. El pintor, si se reproduce claro, la obra, no. Y eso es básicamente porque tal cual. la pintura existe de mucho antes. Existe de mucho antes que se inventen muchas de las leyes que existen. Incluso existen de mucho antes que existan la gran mayoría de los marcos jurídicos que existen, ¿no? Entonces, tiene todo un marco regulatorio anterior Claro, que bueno, no pasó con la música, ¿no? Con la música hubo otra movida también, ¿no? Entonces hubo cambios culturales importantes, ¿no? También no existía la foto cuando se inventó la pintura. Entonces claro. no había la posibilidad de una reproducción al nivel de lo que hay ahora. O sea, una reproducción implicaba que alguien agarraba, copiaba pedacito a pedacito. Y el grado, otra vez, el grado de imperfección de la copia, o sea, el grado de diferencia entre la copia y la original era gigante en comparación. Claro. Sin embargo, cuando aparecen los métodos de copiado entonces, cuando aparecen los métodos de copiado de la pintura, ya existía todo un marco regulatorio de la pintura. Me parece que es súper bueno ese ejemplo que señala Negroponte justamente por eso. Sí. Porque nos permite ver esa diferencia. Y nos permite ver justamente cómo pasa eso. Y te voy a dar otro ejemplo sobre estas diferencias. Twitch es una plataforma muy hortiva respecto a derecho de autor. Si vos pasas un fragmento de una película, de una serie o de una canción que tiene derecho de autor, ¡pium! Te lo bajan el video. O te lo mutean, incluso te puedes comer algún chocopunto y que después comerte un ban temporal o permanente si repetís. Sin embargo, es una plataforma que está hecha para emitir videojuegos. Y nosotros vamos a emitir ahora un videojuego que hizo otra gente. Total. Y el videojuego tiene derecho de autor. O sea, Sí. tiene derechos industriales y derechos empresariales y derecho de autor del escritor y derecho de autor del que hizo la ilustración. Sí, sí, total. Bueno, Pero claro, otra vez, es absolutamente diferente la regulación porque fue así. Y como es una artificialidad, es... y porque, claro, total. Porque aparte le sirvió a las plataformas como YouTube y como Twitch, ¿no? Les sirve que sea así. A todo el Y mundo porque, le. claro, y Bueno, porque todo el el juego mundo. hace la guita con otra cosa. ¿Querés que te diga por Claro, qué? total. Porque la música hace la guita cuando vos la escuchás. El juego no hace la guita cuando vos lo ves. El juego hace la guita vendiendo el juego. Claro, cuando Y vos lo vendiendo comprás, todo entonces. lo que... Exacto. Entonces Si esto vos es lo publicidad jugás, gratis. lo mostrás, hay gente que, claro, lo va y lo compra. Claro, una Pero cosa es publicidad gratis. lo interesante de lo que vos decís, está bueno ver que justamente los so-called creadores de contenido eh, juran y perjuran que el hecho de estar jugando un videojuego es sin duda pura y exclusivamente contenido de ellos mismos. ¿Entendés? Es como que ya dan por asumido que el hecho del juego no pincha ni corta, ¿entendés? Es como que el hecho de jugarlo es lo que genera el contenido. Y ojo. El input propio de estar tocando los comandos para que se mueva y haga cosas. Pero yo quiero señalar lo siguiente. No están tan equivocados en un aspecto. Y es que efectivamente la gente no está viendo el juego.
Está viendo los ellos jugar. No es que está viendo el juego en todas las posibilidades, el abstract, no. O sea, hay un aspecto que es verdad. Hay un aspecto que es verdad. Pero, por ejemplo, si yo hago un cover de una canción, no la puedo monetizar y no la puedo poner en Twitch. No, claro, bueno, eso cuando también se supone que es así. Entonces, otra vez pasa lo mismo. Vemos como hay un aspecto que... ¿Qué pasa? Y el problema ahí está en eso, en que cada instanciación, digamos, para usar terminología tecnológica, de un objeto cultural es un acto cultural diferente, nuevo. O sea, cada vez que se ve una película hay un acto cultural nuevo, sin duda. Claro. Pero al mismo tiempo, no. ¿No? Justamente por eso, porque depende en qué lugar nos paremos. O sea, voy a dar un ejemplo. Claramente no es lo mismo ver The Rocky Horror Picture Show acá en mi casa que ir a verla al cine de Nueva York, donde la viene pasando hace 124.000 años. Sí, claro, está bien. No es lo mismo. No es lo mismo escuchar, no sé, Testify de Rage Against the Machine mientras voy caminando en el teléfono, que ir a verlos en vivo y que Morelo agarre y haga pipi 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 pipi. O sea, por experiencia. Lo digo por experiencia, claramente. No es lo mismo. Claro. Pero incluso no es lo mismo, o sea, y quiero decir esto como un ejemplo. Y voy a dar otro ejemplo. No es lo mismo escuchar la versión grabada de no sé, de un tema cualquiera, que escuchar el cover de la banda que a vos te gusta haciendo el cover, por ejemplo. Claro. O sea, también, otra vez, es clarísimo que en el cover hay alguien que tiene derecho a autor. Es clarísimo que en el cover hay alguien que tiene derecho de intérprete. Pero al mismo tiempo es clarísimo que no basta con esas dos cosas. ¿No? La cultura, el objeto cultural es un poco más que esas cosas. Entonces, y por eso me parece interesante ver eso, ¿no? Cómo se filtra por todos lados el objeto cultural. Tal cual. Y eso, si me preguntás a mí, es porque el objeto cultural no es el objeto. O sea, el objeto cultural es un fenómeno cultural, porque la cultura no es un fenómeno cerrado, sino que, a diferencia de los objetos físicos, o sea, sí, un cassette es un cassette. Tiene un límite relativamente fácil de entender, es como discreto en el mundo, ¿no? Es como una especie de cosa discreta. Pero la música que está dentro del cassette, y yo digo cassette porque se nota mi edad, la música que está dentro del cassette claramente no es el cassette. Claro, no. Como el juego no es solamente el código del juego. El juego también es ver a alguien jugar. Claro. Sí, es la experiencia, es como el momento, es como ese... Sí, es como el input de alguien más y ese pasaje de tiempo también, ¿no? Como que ahí se arma ese todo. Exactamente. Diciendo. Exactamente. Entonces me parece que queda claro que no se termina ahí, ¿no? Y que por lo tanto esa cuestión de la propiedad y de lo final y de esas cosas como que es tremendamente porosa y se filtra por todos lados, ¿no? Sí, total. Bueno, para cerrar, ya otros ejemplos que no importan, pero para cerrar en ese capítulo, Negroponte dice: definitivamente el medio ha dejado de ser el mensaje, a lo cual yo puse un comentario: che, vamos a calmarnos. Pero bueno. Me parece algo interesante, podemos comentarlo. Justo estoy leyendo algo que está en relación con eso. Podemos volver después del corte hablando un poco de eso, si estás de acuerdo. Dale, a partir de esa cita que me gustó. Sábelo. Sigue el opio. Estamos hablando sobre piratería y bueno, y en el bloque anterior estuvimos hablando sobre un par de cosas que son importantes, ¿no? Que tienen que ver con esas diferencias que hay en la piratería entre distintas formas culturales y cómo justamente la diferencia en la piratería en las distintas formas culturales nos viene a evidenciar el carácter artificial de la piratería, pero en general el carácter incluso artificial de cualquier intento de límite o de discrecionalidad del objeto cultural, ¿no? Y bueno, y vos, Adrián, terminabas el bloque con una cita de Negroponte en la que dice: el medio ya no es más el mensaje.
Y El vos medio decís, ha dejado de epa. hacer mensaje. Epa, Y es pará. verdad, está justificado ese epa. Se me Eh, cae. Se me cae todo. pero está bueno, capaz que si querés vos que lo tenés bastante más claro que yo. Bueno, o al menos más fresco que yo lo leí bastante en su momento, pero ahora se pila que no leo el texto de Negroponte. Explica a qué se refiere cuando dice eso, porque es interesante lo que dice. Lo que pasa es que, bueno, leo un poquito lo que dice antes. De hecho, está bueno. Es la frase que no leí. Pero esto venía de este párrafo anterior. Entonces, habrá que preguntarse hasta qué punto la noción de información sin forma puede extenderse a materiales menos prosaicos, como un avance informativo o, aunque es más fácil, a una novela. Cuando los bits son bits, surgen una serie de nuevos interrogantes, no solo los ya conocidos, como la piratería. Justamente. Y ahí dice, definitivamente, el medio ha dejado de ser el mensaje. En realidad, todo esto, justamente, como te decía, este capítulo se llama La policía del bit, pero también habla, eh, la primera parte hablaba más de justamente de esos bits y de la metadata que estos traen, y hablaba más que nada de, por ejemplo, em, acá es donde está el ejemplo de la información meteorológica, digamos, eh, que tenés el bit de información, que es la información meteorológica, que es justamente simplemente eso, la información científica de lo que está pasando, como fuera, y luego eso puede ser transformado en comunicación / entretenimiento, ya que en el ejemplo que daba Negroponte, te decía que, en lugar de emitir a la persona del tiempo y sus típicos mapas y gráficos, imaginemos, perdón, que es posible, mandar un modelo de información meteorológica por ordenador. Estos bits llegan a nuestra televisión ordenador y luego, en el extremo receptor, utilizamos de manera implícita o explícita la inteligencia de nuestro ordenador para transformarlos en un informe hablado, en un mapa impreso o en un dibujo animado con nuestro personaje favorito de Disney, digamos. O sea, a lo que se refiere es que están los datos, que esos bits son los de información, y que luego, eh, claro, los podemos transformar con otros bits en lo que sea. Básicamente, el mismo dato a mí me va a llegar diferente que a vos, dado que yo lo seteo de otra manera, básicamente. Eh, Exactamente. entonces, eh, claro, va por ahí, porque el Ahí, medio, nada, vamos a ir claro. hablando, pero Entonces digamos podría que cambiar la idea es esa. exactamente, podría cambiar el medio para un mismo mensaje. Eso es básicamente lo que Exactamente. dice él. Eso. Que viene el Eh, mensaje y el medio después es infinito. acá posiblemente Emilio podría a sumarnos algunas cosas más, porque él justamente está especializado en bases de datos. Pero me parece que ahí lo que hay, claramente, lo que dice a lo que va Negroponte, y es algo de lo que, por ejemplo, habla Lev Manovich en este libro, el lenguaje de los nuevos medios, que no solo Adrián, Disculpame, sino me lo estás mostrando un libro pirateado. pirateado. Exacto. El otro libro de Manovich, el que estoy leyendo ahora, ese lo tengo original. Lo estoy releyendo ahora, lo tengo original, en inglés. Bien. Pero bueno, Bien. igual Manovich no se va a enojar por la piratería. No, pero estaba bueno mostrarlo. Bueno, Sí, sí, la sí. gente que lo está escuchando no sabe, pero Bueno, ahí pero es el aparecieron libro. fotocopias. Exactamente. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación de Lev Manovich es justamente. Digo yo que estoy leyendo un PDF, de Sí, Negroponte, claro. ojo. Obvio. Pero Solo que no se ve. claro, el libro de Manovich es indudablemente uno de los libros más importantes de lo que es el estudio de los medios digitales y la cibercultura. Digo, para los que trabajamos en esta área es un libro un poco inevitable, y si alguien no habla de él, desconfíen. Si una persona habla de medios digitales y no habla de Manovich, desconfíen. Total. Absolutamente. Pero bueno, él, por ejemplo, él habla también de la cuestión de las bases de datos, ¿no? Pero habla de una forma diferente. Y acá creo que hay algo que
tiene que ver con los programas que hablábamos de inteligencia artificial, en particular con el principio, cuando hablábamos más de la filosofía atrás de eso. Y es que en Negroponte hay claramente un dualismo información-materia. O un dualismo, en todo caso, información-presentación de la información. Y es por eso que él puede decir que la información meteorológica es información y la forma en que se nos presenta es la presentación, llamémosle la forma material en la que se me presenta. En cierta medida tampoco es tan distinto a lo que podríamos decir el viejo dualismo, sea idea, mundo sensible en Platón. No sería el mismo caso que forma-sustancia, porque forma y sustancia solo pueden aparecer juntas. En Aristóteles hay algunas cosas ahí, hay peros en el medio, pero en general solo pueden aparecer juntas. Pero o la diferencia mente, o sea, rex cogitan, rex extensa, en el caso de Descartes, ¿no? O sea, es decir, aquello que es idea, pensamiento, que es algo separado de aquello que tiene extensión, o sea, aquello que es físico, llamémosle. Y en el caso, como señalaba muy bien Catherine Hales en el prefacio de How We Became Posthumans, en Turing y en toda la ideología posterior, en vez de mente-cuerpo, que podría ser la forma de entender la antropología filosófica cartesiana, ese res cogitans, res extensa, es decir, cosa que piensa, cosa que tiene extensión. En ese caso, el equivalente sería justamente información, materia. Y es el dualismo que claramente tiene ahí Descartes, Negroponte. Sin embargo, y acá yo podría decirte, y esto también lo podría decir Manovich, la propia información, es decir, la propia base de datos, es a su vez una forma de extensión. No existe la base de datos suelta. Porque incluso la base de datos es una forma de materialidad en cierta medida. Claro. Y es una forma de materialidad que no es pura. Por ejemplo, los datos meteorológicos están en determinadas unidades, posiblemente del sistema internacional, están ordenadas de determinada manera, hay algunos datos que aparecen y otros que no. Entonces eso, lo que dice Negroponte está bien en tanto de que es posible, obviamente todavía no es posible técnicamente al nivel que lo dice él, pero es posible tener a partir de una base de datos o de un conjunto de datos, ni siquiera tiene por qué ser una base de datos más elaborada, sino que un conjunto de datos, elegir la forma de visualización. De hecho es súper común. El archivo es literal lo que pasa. O sea, los sitios web. Los sitios web que están hechos con PHP es básicamente una base de datos, en que la base de datos por ahí es, bueno, una casilla es un título, otra casilla es una fecha, otra es una metadata, otra es todo el largo del artículo, otra es esas cosas, que a su vez adentro puede estar codiado, puede tener otra cosa adentro, etcétera, y otra cosa es la visualización en el CSS, claro, y un JavaScript para visualización y alguna cosa. Existe ya esa separación. Es una separación que existe y que aparece porque como es codiable prácticamente todo, aparece. Pero eso no significa que sea mera información. Ya tiene una forma esa información. Porque el solo hecho de organizar las cosas de una manera y no de otra implica una información. Entonces, totalmente. Y ahí está el problema. Negroponte, cuando plantea que el medio deja de ser el mensaje, que ya el medio ya no sería el mensaje, ve que el medio es la forma explícita de representación. Y no ve que la base de datos es en sí mismo un medio. Totalmente. ¿No? Sí, totalmente. Para agregarte un poquito más, ya que vamos a hablar después de justamente el capítulo siguiente, que para Negroponte se llama bits mezclados, ¿no? Lo cual no subrayé mucho, pero
lo único que tengo ahí para agregar a este punto es como una sección que se llama Más allá del medio, y ahí es donde Negroponte agrega: en el mundo digital, el medio no es el mensaje, sino una encarnación de este. Ya, vamos a agregar esa frasecita. No, pero está perfecto. Y me parece, pero nada, me parece que es importante. Está bueno lo que señalás. Pero me parece, o sea, y la cita de Negroponte es interesante. Y me parece, yo soy un tipo que defiende mucho a la gente que se equivoca. Porque a veces en el error igualmente hay algo interesante. No, por supuesto. ¿No? Y en el caso acá, Negroponte se equivoca en la concepción de eso al no considerar. O sea, digamos lo siguiente. La de McLuhan es una teoría materialista. En tanto de que se opone a la separación entre eso que llamamos la res cogitans y la res extensa. Solo existen juntos. Es decir, en McLuhan no hay contenido del mensaje que aparece en un medio de esta manera. El McLuhan, no es que cuando McLuhan dice el medio es el mensaje, no está diciendo no hay mensaje posible, porque, o sea, en tanto de que nadie dice nada. No, el no hay mensaje posible, lo que está diciendo es que no se puede aislar de su contexto mediático, ningún mensaje. Porque hay gente que dice boludeces, no lee bien, no lee el libro y repite las frases sueltas. Claro. Y dice, no, el medio no es el mensaje. Porque, y eso es ridículo. Claro. Déjame, sí. Te voy a dejar hablando solo un segundito, que tengo una situación acá con el gato. Bueno, déjame hablando solo un segundito. Y bueno, mientras Adrián me deja hablando solo un segundito, yo puedo seguir acá comentando que este libro del que habla Adrián es en español se llamó Ser Digital o El Mundo Digital, se lo llamó de las dos maneras. Y es un libro, no me acuerdo ahora cuál es la editorial, pero es un libro que el autor es Marshall McLuhan, no, Nicolás Negroponte. Nicolás Negroponte fue, si no me equivoco, fue el fundador del Meet Media Lab. He vuelto, sí, me parece. Bien. Que sí. Y seguro que fue su director histórico. Claro, sí. Porque lo que pasa es que el Meet Media Lab en un momento era otra cosa y cambió de nombre a Meet Media Lab después. Yo no estoy seguro si Negroponte fundó eso que cambió de nombre después, o si Negroponte era el director de eso cuando se pasó a llamar Meet Media Lab. No te sé decir. Eso es lo que no recuerdo. Pero estamos hablando de los 60, ¿no? O sea, estamos hablando del Meet Media Lab, está al nivel, por eso decíamos, hoy hablaba de la Universidad de Utah, el Xerox Park, el Meet Media Lab, son los lugares fundamentales en la historia de la computación. Claro. O sea, zarpados, ¿no? Y bueno, Negroponte está ahí. O sea, cuando Negroponte habla hay que respetarlo mucho. Yo discrepo obscenamente mucho con Negroponte, pila de cosas, pero es un tipo que hay que respetar pila. Es lo que tiene. Claro. El tipo sabe lo que habla y entre otras cosas sabe lo que habla porque lo inventó él. Claro, es como hablábamos muchas veces, como decís, claro, esa forma de escribir asertiva y decir, bueno, esto va a pasar así, es también parte de su cabeza, como decís, liberal. Entonces, claro, como que se deja ver algunas opiniones que te rechinan. Al final vas leyendo y como leímos recién el ejemplo, ¿no? Que te decía, bueno, esto es para proteger a los autores, y claramente hay comentarios que hacer al respecto. Bueno, como este mismo claro, el medio dejó de ser el mensaje y bueno, claramente no vendría a ser así, sino que, claro, lo está viendo por otro lado. Claramente, ¿no? Y yo creo que más allá de ese error que uno le puede señalar a Negroponte, lo que sí es interesante es eso que él ve, ¿no? Y él ve esa posibilidad, sí, de separación claro, de uno de los separa el backend del frontend. Básicamente lo único que hace es separar eso y le quita personalidad o lo que fuera a la información, al bit de información. Y hay algo que me parece interesante, ¿no? Porque justamente McLuhan, y ya este programa giró para cualquier otro lado, pero no interesa. Pero. Perdón, ¿qué? No, está perfecto. Que lo traiga Negroponte siempre. No, pero está perfecto, porque está bien. Pero McLuhan justamente dice: el contenido de un medio siempre es otro medio. ¿Y qué significa entonces el contenido de un medio siempre es otro medio? Significa que el contenido de ese videíto de tu personaje favorito de Disney, que seguramente tenés que haber pagado derecho de autor y un montón, porque
Totalmente. Porque es así la cosa. Ese contenido, ese videíto en el cual él te dice la predicción, el contenido de eso es otro medio, a saber, la base de datos. ¿No? Incluso, o sea, le estoy respondiendo a Negroponte con su ejemplo. Sí, sí. Pobre Negroponte. Y el pobre no puede venir a defenderse. Hay que llamarlo. Sí, vamos a tener que llamarlo, exactamente. Pero me parece que es súper interesante ese elemento, ¿no? Justamente porque lo que vos señalás está ahí. Y ahí hay un punto que no es menor. Y es que, otra vez, ¿qué pasa? Justamente porque el contenido medio siempre es otro medio bueno. El contenido de un objeto digital es también, a su vez, otros objetos digitales. Claro. ¿No? Y cuando digo esto, no me refiero solamente a que el contenido de la canción es una pista digital, sino en el sentido de que el contenido de una canción es, por ejemplo, también el plugin que yo usé, etcétera, ¿no? Digo el plugin para decir una, el botoncito que usé para prender y apagar para aprender a apagar el sonido, para mutearlo y desmutearlo, el propio software, que a la vez no están embebidos en el archivo, pero están, en ese sentido, en un sentido McLuhaniano, quiero decir, que no es un sentido, si bien McLuhan habla de la tecnología y de los medios, no es en un sentido técnico en tanto de que yo lo usé, usé eso, entonces está ahí. No, es en el sentido de que mi obra cultural está determinada, o está al menos estructurada y definida en gran medida por el uso de eso. O sea, digamos, cuando alguien inventó el delay, apareció el delay. Y el contenido de toda canción que tenga delay es un poco el delay también. Claro. Y por más que use un delay específico, yo tengo el Memory Man, ponele, que es un delay que me gusta mucho de Electro Harmonix, pero por más que use ese, o use el Digital Delay de voz, o use el que sea, hay una referencia al delay en tanto el propio objeto cultural que es el delay. El delay tiene una serie de vínculos, ¿no? Y eso tiene que ver también otra vez, y ahí podemos capaz que por un poco de costadito volver con esto, pero me parece que ahí hay algún aspecto que es importante en eso, ¿no? Y es que es la dualidad del objeto digital en sus características, ¿no? Y de todo objeto, que es, por un lado, todo objeto cultural y todo objeto con el que el humano interactúa tiene una dimensión, es un objeto simbólico, porque nosotros al interactuar con él le damos significación, ¿no? No sé, un pedazo de piedra de Marte que está en Marte no es un objeto simbólico, el pedazo de piedra específico, o mejor aún, un pedazo de piedra de un planeta que no sabemos que existe, un fragmento de roca que no sabemos que existe, no es un objeto simbólico porque no hay interacción con él. Uno específico, me refiero, no quiero ir a la idea de uno. No está, bueno, ese no, pero sin embargo, si ese pedazo de objeto mañana cayera a la Tierra, porque viene, pum, cae y alguien lo encuentra, todo, vemos que adquiriría una significación importante, ¿no? O sea, el humano interactúa con los objetos mediante simbolizaciones, no solo mediante simbolizaciones, pero también mediante simbolizaciones. Pero a la vez los objetos son objetos físicos. Mañana cuando nos extingamos los seres humanos, o esa piedra que está en otra galaxia, o no sé, o en esta misma galaxia, pero en el otro brazo de la Vía Láctea, además tiene características ahí, ¿no? Y ahí está hay una dualidad del mundo, ¿no? Y el mundo en tanto lo que existe, ¿no? Y ahí está bueno tener en cuenta eso, ¿no? También, ¿no? Porque ahí McLuhan piensa en el aspecto tecnológico como una clave para entender el aspecto simbólico. Pero también podemos hacer al revés. Podemos entender el aspecto propiamente tecnológico, el aspecto propiamente técnico, físico, material. O sea, en términos, para la física de partículas, o para la física de partículas no, ponele para la geología,
una piedra de... La piedra esa que yo te dije es básicamente la misma piedra cuando está en otra galaxia que cuando está en la Tierra. Y eso es porque tiene una serie de características que le son propias, ¿no? Entonces, creo que el camino que hace McLuhan es uno, el camino que hace Negroponte es un camino intermedio, pero me parece que, y es un poco algo que a mí me interesa, es que me parece que podemos hacer al revés, ir desde lo técnico a lo simbólico y volver todo, pero teniendo en cuenta esa especificidad técnica, que es un poco, por ejemplo, lo que hace Manovich, y es un poco lo que hemos hecho nosotros muchas veces en esta temporada. O sea, cuando vamos y mostramos el código del Machine Learning simple, ese que estuvo mostrándonos Emilio, lo que estamos haciendo es, entre otras cosas, es yendo a las características técnicas de la inteligencia artificial para después tratar de entenderla, para después ver cómo se relaciona y después poder hacer los enunciados ya propiamente sociales que hicimos, ¿no? Entonces, un poco a eso nos referíamos al principio del programa y al final del programa anterior cuando decíamos que la piratería es un problema... la piratería digital es un problema particularmente importante porque el objeto digital es particularmente copiable. La cinta magnética es copiable también, sí, obvio, pero el objeto digital es más copiable todavía, Claro. en sus propias características. Entonces me parece que si bien hicimos ese desvío, como siempre nos termina pasando, hacemos ese desvío pero esos desvíos nos ayudan a llegar Claro. mejor a donde estábamos yendo, ¿no? Está bueno. Entonces, nada, me parece que estaba bueno como marcar esa diferencia, ¿no? Además de marcarle esa discrepancia a Negroponte, o más que una discrepancia, paremos un poquito la moto, un EPA, el EPA es el Claro. tuyo, ¿no? Me parece que estaba bueno además por eso. Pero sobre todo para entender mejor tanto lo que dice Negroponte como lo que dice McLuhan, como lo que podemos pensar nosotros sobre lo que sea de lo que estemos hablando, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí es que aparece entonces aparece entonces justamente estas características del objeto digital. Y ahí no sé, Adrián, si querés comentar algo más sobre esto antes de ir de lleno sobre el objeto digital. No, pasemos. Movámonos. Bueno, muy bien. Entonces me parece que capaz que hacemos una pequeña intro y después hacemos un cortecito y ya después lo vamos liquidando porque son 9 menos 20. Empezamos un poco tarde, pero igual son 9 menos 20. Y voy a trabajar un poco, les decía, a partir de este libro, que es el lenguaje de los nuevos medios. Manovich habla de los nuevos medios acá en 2002, si no me equivoco. A mí me parece que, bueno, 20 años después, yo no sé si da para hablar de nuevos medios. Yo ya no sé si daba para hablar de nuevos medios en la época de Manovich, 2001. No sé si daba hablar ya de los medios de la época de Manovich, porque en realidad los medios digitales ya existían hace pila. Por lo menos desde los 60 ya había imagen generada por computadora, texto generado por computadora desde antes. Entonces yo no me animaría tampoco a decir eso. Pero sí me parece que... Sí me parece que está, bueno, él usa ese término para no hablar de medios digitales. Está bien la razón que usa. Él dice que decirle digitales a los medios digitales, él dice a los nuevos medios, es básicamente ser redundante. Digo, sí, son digitales. Es su característica. Y luego explica eso, pero más allá de eso, nada, da un par de explicaciones de por qué lo usa, que no me parece que vengan mucho al caso. Pero lo que sí me parece que es importante es que él empieza a analizar eso y él plantea una serie de características de los medios digitales y de sus objetos que no son que son primero que nada propias. Entonces, por eso el programa se llama un poco La piratería y la ontología de los objetos digitales. Porque la ontología es justamente eso, que es esa rama de la filosofía que estudia cómo las cosas son. No cómo son las cosas, sino cómo las cosas son. Las cosas siendo, estudia las cosas siendo, ¿no?
está la cuestión del ente. El ente es justamente el participio presente del verbo ser. Ens es el participio presente del verbo ese. Y si bien hay 5.000 millones de formas de discutirlo, el ser viene a ser una forma, digamos, una forma trascendental de lo que es, mientras que el ente es una forma concreta. Ese es el ser siendo. De hecho, no hay una traducción, no hay una traducción de... El castellano tiene el participio presente atrofiado, digamos, ¿no? No hay mucho. Lo más parecido son tanto los que terminan en ente, algunos sustantivos que terminan en ente, que son derivados de verbos, entonces tienen un carácter adjetival por los que serían parecido a un participio, o algunos que terminan en or, por ejemplo, el escritor, ¿no? El escritor es el que escribe, podría ser el escribiente. Claro. Pero no es exactamente lo mismo, porque escritor es un sustantivo. Entonces no lo tenemos. Pero es básicamente el que ejecuta el proceso del verbo, ¿no? Entonces, el ente es el que está haciendo. O sea, el escribiente, llamémosle, es el que está escribiendo. El que escribe. El ente es el que es. Obviamente, acá hay toda una tramoya complicadísima, ¿no? Pero me parece que es súper interesante. Pero la cuestión es, pero lo importante entonces ahí es, de ahí viene un poco la ontología. Entonces él lo que intenta entender, Manovich, en su intento de ontología es, y un poco nosotros también, es entender cómo es que son, no qué son, sino cómo es que son los objetos digitales. O sea, cuáles son las características, además no características trascendentales, sino las características, llamémosle, efectivas, las características que tienen efectivamente, no una especie de características teóricas o preteóricas. Entonces, ahí el tipo tiene un capítulo que se llama ¿Qué son los nuevos medios? Y parece ser algo bastante elocuente, ¿no? O sea, si tu capítulo se llama ¿Qué son los nuevos medios? Parecería como que vas a decir cosas relacionadas a eso, ¿no? A esa ontología de los nuevos medios. Y ahí él justamente dentro de eso tiene algo que se llama los principios de los nuevos medios. Y ahí él da 5 principios de los nuevos medios, ¿no? Y ahí voy a ir señalando, digo, esto, los que nos han escuchado, los que nos vienen escuchando de antes, ya posiblemente ya hayan escuchado este rant. Pero voy a comentarlos un poco, ¿no? El primero de los principios, y es que es la base, es la representación numérica. Representación numérica es otra forma de decir que son ceros y unos. Que son ceros y unos acá. Pero podrían ser ceros, unos y dos. Son ceros y unos por una razón de economía. Porque porque si yo pongo ceros y unos, lo que decíamos un poco en el bloque anterior, una diferencia de un poquito sigue siendo 1 o 0. O sea, yo pongo el umbral, de acá para arriba es 1, de acá para abajo es 0. Y yo le cargo, no le cargo nada o le cargo 10. Entonces, digamos que si el margen de error, el margen de corrimiento es de 2, ponele, entonces queda en 8, sigue siendo 1. Si es de 12, sigue siendo 1. Si estaba en 0 y es de 2, sigue siendo 0. Es la razón por la que es ceros y unos. De hecho, las computadoras analógicas tendrían mucha más capacidad de almacenamiento, pero se cambió por las computadoras digitales porque porque perdemos capacidad de almacenamiento a cambio de que perdemos menos información. Pero podría ser otro. Lo importante es que es una representación numérica, es decir, todos los objetos están codificados con numeritos, que en este caso son ceros y unos, pero es con numeritos. Y ojo, quiero decir esto, digital significa exactamente eso, numérico. En francés, por ejemplo, la palabra que se usa para decir digital es numérique. Y digital significa eso, referente a dígitos. Ese es el primer punto, ¿no?
voy a leer acá una cosa. Un objeto de los nuevos medios puede ser descrito en términos formales, matemáticos. Por ejemplo, una imagen o una forma puede ser descrito por medio de una función matemática. O de una serie de funciones matemáticas. Por ejemplo, un vector en Illustrator es la forma más burda, es al punto que se llama vector. ¿No? Justamente funciona así. Y a su vez, un objeto de los nuevos medios está sometido a una manipulación algorítmica. Por ejemplo, si aplicamos los algoritmos adecuados, podemos quitar automáticamente el ruido de una fotografía, mejorar su contraste, encontrar los bordes de las formas o cambiar sus proporciones. En resumen, los medios se vuelven programables. Esto también un poco tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Digo, si el objeto, pero esto ¿por qué es? Porque si el objeto es si el objeto digital es una asociación de números, y además, en el caso, como es en el caso de los objetos digitales realmente existentes, además de números, como es procesos de codificación específica, procesos de compresión de archivo, por ejemplo, ¿no? Si es eso, yo le puedo aplicar cualquier operación matemática que le puedo aplicar a otros números. Entonces, me parece que eso es un punto interesante, ¿no? Y esto además tiene un factor interesante, y es que tiene un grado de... ¿cómo es? Nada, una acumulación hacia lo anterior. Por ejemplo, acá me parece interesante, ¿no? Y es que a diferencia de otras cosas, estos ceros y unos no necesariamente son significantes. Son significantes a nivel de la codificación del objeto, de la foto, por ejemplo, pero no son significantes pero no son significantes en términos culturales. Esto es importante en el sentido de señalar de que está codificado de una manera en la cual el objeto tiene su propio sistema de código que no es un lenguaje humano. La literatura, ponele. La literatura está codificada de una manera discreta, al igual que los números. O sea, el lenguaje oral, o sea, la escritura es un sistema de codificación discreta. Sin embargo, es significante a nivel humano, a toda escala todavía literaria. Sí, obviamente, yo después me pongo a mirar cómo fue el grafema, o sea, cómo es la formita y cómo quedó la impresión y esas cosas, no. Pero dentro de su propio sistema de codificación está así. Sin embargo, acá no. Acá es a código a nivel de computadoras. Y eso me parece que es importante. Pero esto nos lleva al segundo punto. Y es lo que se llama modularidad, ¿no? Que también se puede llamar estructura fractal de los nuevos medios. De la misma manera que un fractal posee la misma estructura a diferentes escalas, el objeto de los nuevos medios presenta siempre una misma estructura modular. Los elementos mediáticos, ya sean imágenes, sonidos, formas o comportamientos, son representados como colecciones de muestras discretas, píxeles, polígonos, voxeles, caracteres o scripts. Unos elementos que se agrupan en objetos a mayor escala, pero que siguen manteniendo sus identidades por separado. Esto es fundamental. Quiero llamar la atención sobre esto, ¿no? Imaginemos una imagen, un píxel es... sigue teniendo su identidad por separado. Esto no nos pasa en la pintura, por ejemplo. Para hablar que también es imagen. Tampoco nos pasa en la foto, donde tenemos los granos de todo, pero no pasa eso. La discrecionalidad acá es a esta escala, ¿no? Y está como importante así, ¿no? De ahí hay otro punto que me parece, ¿no? Los propios objetos pueden a su vez combinarse, dando lugar a objetos aún más grandes, sin perder ellos tampoco su independencia. Por ejemplo, yo acá cuando estoy emitiendo en un software específico que lo que hace es me agarra la señal de video, perdón, me agarra la pantalla de un programa, que eso es una unidad que a su vez está compuesta de otras, ¿no? Pero primero me agarra la pantalla de un programa, me le pone la mascarita esa que dice el nombre del programa, me pone además la mosca que dice el opio, me pone además el audio, que es otra cosa. Pero a su vez, esa pantalla que pone, la que estamos vos y yo, Adrián, bueno, ahora no estás vos, pero ya estás por estar, esa pantallita... Me tapo para estornudar. Exactamente. Esa pantallita a su vez está compuesta de sus propias partes, ¿no? Porque es un coso de Discord en el cual está donde me llega a mí el video de tu cámara y me aparece el video de la mía, ¿no? Entonces, está bueno eso de la modularidad. Y a su vez...
esto que yo estoy emitiendo ahora aparece adentro de otro objeto que es una página en Twitch o en PeerTube, ¿no? Entonces... Hay una mezcla bastante grande ahí ya. no, claro, pero vemos cómo funciona ese carácter de la modularidad, ¿no? Y vemos cómo justamente funciona por partes. Y es todo, el objeto digital termina funcionando por partes. No es que en todo momento sea... no es que en todo momento sea una parte. Obviamente llega un momento que llegas al bit. El bit ya no es dividible. Pero sin embargo, lo importante es que la modularidad del objeto digital justamente te marca eso, ¿no? Nada, eso, que tenés el objeto. El objeto está dividido, no es que puede ser dividido. Porque una foto yo la puedo dividir, la corto con una tijera. Pero acá está dividido, sí, necesariamente en partes. El equivalente, posiblemente en términos analógicos, sería por ejemplo el cine. El cine, cada imagen está compuesta, o sea, cada segundo está compuesto por fotogramas. Pero la cuestión es que es distinta porque yo los combino, pero está mucho más limitada la combinación, ¿no? Claro. Y a su vez, y eso lo importante es que cada módulo es a su vez un objeto. Y a mí me parece que hay algo interesante ahí, ¿no? Y es que... No, después sigo con eso porque así sigo con esto, porque si no me voy de largo. Pero eso nos llama sobre el tercer principio de los medios digitales, que es la automatización. Pomelo tiene algo para decir, me parece. Hace rato. No, y ahí dice Manovich, leo. La codificación numérica de los medios, principio 1, y la estructura modular de sus objetos, principio 2, permiten automatizar muchas de las operaciones implicadas en su creación, manipulación y acceso. De ahí que pueda eliminarse la intencionalidad humana del proceso creativo, al menos en parte. Y ahí habla de formas de automatización de distintos niveles, ¿no? Bajo nivel, alto nivel. Pero yo quiero señalar una cosa, por ejemplo. Yo no le tengo que explicar en cada plano, en cada cuadro, al programa que uso para streamear, que tiene que ir a buscar las cosas allá. Que tiene que ir a buscar el Discord. Él ya sabe, está programado. Ya lo programé para que lo vaya a buscar al Discord. Es más, yo lo programé y guardé la escena. Entonces la siguiente vez que lo abro, ya lo tiene seteado así. Y es más, yo no lo hago, pero podría hacerlo. Podría simplemente crear un archivo que tenga el mismo nombre y esté en la misma ubicación, y cuando lo vuelvo a abrir, en lugar de ir a buscar el archivo que había sido la semana pasada, va a buscar el archivo que yo hice esta semana, que le puse el mismo nombre y la misma ubicación. Porque está programado para ir a buscar ese archivo, no es que ya está hecho. Claro. Para seguir con el mismo ejemplo. Después, a su vez, aparece otra cosa, ¿no? Y es que si es programable, yo puedo programar rutinas que me permitan a mí hacer las cosas más fáciles. Digo, ya que hablamos de imagen, por ejemplo, en Photoshop. O, bueno, hoy el delay. Yo le tiro un delay digital al audio. Hablábamos de eso. Yo le tiro un delay digital al audio. ¿Qué significa que le tiro un delay digital al audio? Implica que hay una serie de rutinas que justamente yo se las tiro. Pero en lugar de escribir yo cada una de las rutinas, lo tengo programado. Y cuando yo cambio el audio que hay, cambio el audio, me lo tira igual, porque está automatizado para hacer eso. De la misma manera, cuando yo hago, y esto es mucho más así todavía, ¿no? Yo acá en el software que uso para emitir, aprieto un botón que no tiene absoluta... O sea, aprieto un botón, no, perdón. Muevo el mouse con el puntero y aprieto una cosa que aparece, que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Se me hace automáticamente el cambio de escena que yo le marqué. Por ejemplo, me pasa a emitir el Monkey Island. Entonces eso es como súper importante, ¿no? Y ahí tenés lo que podemos llamar automatizaciones de bajo nivel, ¿no? Que crea medio que, no sé si de cero, pero más o menos el objeto mediático. Y por ejemplo ahí habla de programa de edición de imagen como Photoshop, ¿no? Que pueden hacer correcciones de manera automática del color. O que te pueden sacar grano o agregar grano. O sea, o que te pueden mejorar el contraste. Pero también hay lo que él llama y como esto hay 1000, o sea, pila, ¿no? Un ejemplo clarísimo de la automatización es toda la web, otra vez acá hablamos de PHP, la web con PHP. O sea, yo cada vez que entro al sitio web, automáticamente está programado para devolverme la página. O cuando entro a una red social, yo entro con mi cuenta y según el dato de mi cuenta,
No es que ya tiene hecha la página, es que la genera en el momento de manera automática. Obviamente el caso más obvio... Publicidad inclusive, ¿no? Bueno, claro. Obviamente. Y el caso más obvio de esto es los videojuegos. Donde yo voy para un lado y el macaquito va para ese lado, me cambia todo lo que se ve. Incluso los bichos del entorno cambian como aparecen, ¿no? Entonces, es como... Me parece un tema interesante, ¿no? Y esa programación y esa automatización es como algo importante. Y la automatización aparece de muchas maneras, ¿no? Pero voy a pasar al siguiente principio porque, bueno, justamente si no nos vamos de largo. Pero el cuarto principio es la variabilidad, que obviamente tiene que ver con esto de lo que hablamos antes, ¿no? Un objeto de los nuevos medios no es algo fijado una vez para siempre, sino que puede existir distintas versiones que potencialmente son infinitas. He aquí otra consecuencia de la codificación numérica de los medios, principio 1, y de la estructura modular de los objetos mediáticos, principio 2. Por ejemplo, la timeline de Facebook. Es absoluta. Como es programable, es puede variar. Sí. Pero a su vez, ¿y esto por qué es? Porque está compuesta de pedacitos. Claro. Al estar compuesta de pedacitos, en este caso bases de datos, para Facebook es muy fácil que sea distinto nunca se ve en la misma timeline 2 veces. No, exactamente. Entonces, un objeto del nuevo medio da lugar a muchas versiones diferentes. Otro ejemplo de esto es en YouTube. Por ejemplo, yo subo el video de esto en YouTube o en PeerTube lo subo a 1080. Pero después el propio sistema me lo procesa y me lo convierte en 720, 480, 360 y el que sea. Me lo cambia de variable, ¿no? Entonces, para que según mi conexión entre, ¿no? Entonces el objeto, sin embargo, y acá entra otra vez el problema del límite entre el objeto simbólico y el objeto físico, ¿no? El objeto uno podría decir que es el mismo. En términos significantes es el mismo. Sin embargo, en términos meramente técnicos no, es variable, es otro, es distinto. Con el videojuego pasa lo mismo. Cada videojuego es distinto. Cada copia de videojuego, o incluso cada instanciación de una pantalla en un videojuego es distinta. Bueno, ahí entra otra vez el problema del que hablábamos, ¿no? Entra un poco eso, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con algo de lo que habla Negroponte también, que está bueno. Porque Negroponte, por ejemplo, él habla de cómo se da un proceso de que se pasa de una cultura para todos a una cultura individualizada. Eso lo comenta Negroponte y también lo comenta McLuhan. Manovich, ¿no? Manovich justamente habla, ¿no? del on demand, ¿no? Y ahí aparece eso como también algo importante. Y esa variabilidad, entonces, esa variabilidad, entonces es otro de los elementos de esto, ¿no? El mismo objeto puede aparecer de distintas maneras. Y luego da una serie de ejemplos de esto, que está bueno, y luego aparece, y esto me parece súper importante, aparece el quinto elemento, que es la transcodificación. ¿Qué es la transcodificación? La transcodificación básicamente lo que significa es que, como los objetos en realidad son ceros y unos nada más, en realidad, en términos humanos, no hay forma de entenderlos de una manera simbólica, porque nosotros, ceros y unos, la cantidad en ceros y unos que hay en la imagen que está viendo ahora, en este momento, el frame que acabas de ver en la emisión esta, es gigante, sería imposible pensarlo, pero nosotros le decimos a la computadora cómo tienen que procesarlo para convertirlo en algo que sea, digamos, culturalmente relevante. En este caso, el culturalmente relevante es un fragmento de video. Pero como son ceros y unos en realidad, técnicamente, en su característica interna, no es distinto de un archivo de audio, de un videojuego o de otra cosa. Es distinto como están ordenados los ceros y los unos. Pero en realidad está hecho del mismo material. Sí. Que son ceros y unos. En un disco magnético. Claro. Que es el disco duro. O en el caché de tu disco duro. Está hecho de eso. Y eso significa que los objetos que son imagen, yo los puedo convertir. O sea, hay una conversión, por eso transcodificación, justamente. No es que no es la misma conversión, pero hay una posibilidad de conversión de una cosa a otra.
Y eso tiene que ver con lo que dice también Negroponte. Porque hay cierto grado de transcodificación de el informativista diciéndome que va a estar fresco con el macaco de Disney, con la lista de datos numéricos. Obviamente, no de la misma manera, pero sí hay un grado de transcodificación. Y yo puedo transcodificar, como es modular, puedo transcodificar una parte y la otra tener automatizado para usar otra. Y que sea variable. ¿No? Entonces, la transcodificación viene a funcionar de esa manera. Voy a leer un fragmentito de eso que me parece que está muy bueno. Y es que, como los nuevos medios se crean, se distribuyen, se guardan y se archivan con ordenadores, cabe esperar que sea lógica del ordenador la que influya de manera significativa en la tradicional lógica cultural de los medios. Es decir, cabe esperar que la capa informática afecte la capa cultural. Las maneras en que el ordenador modela el mundo, y acá en realidad son modela, lo usa McLuhan, así que claramente es una referencia, ¿no? La manera en la que el ordenador modela el mundo representa los datos y nos permite trabajar. Las operaciones fundamentales que hay tras todo programa informático, como buscar, concordar, clasificar, filtrar, y las convenciones de su interfaz, en resumen, lo que puede llamarse la ontología, epistemología y pragmática del ordenador, influyen en la capa cultural de los nuevos medios, en su organización, en sus géneros emergentes y en sus contenidos. Esto básicamente lo que significa es eso, y es que al ser básicamente ceros y unos, y esto es una forma de decir el mensaje, al ser justamente ceros y unos, la capa cultural, digamos, la característica cultural del objeto, es influida de manera sustantiva por las características técnicas, digamos, de la computación, ¿no? Y ahí ahora voy a ir a esto nuevo, otra frase, ¿no? Que me parece interesante. En el argot de los nuevos medios, transcodificar algo es traducirlo a otro formato. La informatización de la cultura lleva a cabo de manera gradual una transcodificación similar en relación con todas las categorías y conceptos culturales que son sustituidos, en el plano del lenguaje o del significado, por otros nuevos que proceden de la ontología, la epistemología y la pragmática del ordenador. Por lo tanto, los nuevos medios actúan como precursores de este proceso de carácter más general de reconceptualización cultural. Acá vemos que eso de que el medio dejó de ser mensaje, ya no. ¿Por qué? Sin dudas. Porque justamente eso es posible, eso que señala Negroponte solo es posible por el medio. Pues, claro. Todo es un medio. Exactamente. Además de que está hecho con las características del objeto, además de que las características digitales le dan ciertas características físicas, etcétera, y de que el contenido de un medio, en este caso el informe meteorológico, es una base de datos, o sea, otro medio, entender el medio como base de datos. Además de eso, también hay que entender que eso sea posible también es una estructuración medial. Totalmente. Y la gente dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la piratería? Y bueno, si querés te propongo en el próximo bloque terminar el programa hablando de eso. ¿Cómo no? Perfecto. Sigue el opio, y en el bloque pasado habíamos comentado un poco las características del objeto digital, los principios de los medios digitales planteados por Lev Manovich, y habíamos prometido en decir, ¿y esto qué tiene que ver con la piratería, no? Y es una buena pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la piratería? Bueno, muchas cosas. En primer lugar, me parece que es importante, ¿no? El hecho de que al objeto estar codificado numéricamente, estar partido en pedacitos modulares, ser automatizable, ser variable y ser transcodificable, eso lo que hace es que justamente esa multiplicidad propia del objeto digital y el hecho de que esa multiplicidad es derivada de sus principios básicos, el primero de ellos es la propia representación numérica, eso hace que en realidad cualquier copia del objeto, lo normal es que el objeto funciona por copias. El objeto digital funciona copiándose a sí mismo, replicándose. Cuando hay una variabilidad, de hecho, lo que hace el objeto es se copia
y se hace de nuevo de otra manera. En el juego, cuando Sirenita decide ir para un lado y no para otro, el objeto genera una nueva instanciación de sí mismo, que en cierta medida es una nueva versión de sí mismo, que es una versión que en cierta medida está grabada en el mismo lado, pero es diferente. Pero también el hecho de que, por cómo funciona, el hecho de que esté grabado digitalmente, codiado digitalmente, significa que yo puedo efectivamente copiar y pegarlo, como decía, probar botón derecho, copiar, botón derecho, pegar, y tenés uno igual. Es que el propio objeto le impone, te impone la forma en la que podés interactuar con él. Entonces, hagan lo que quieran hacer las leyes. Un poco también por eso que hablábamos, ¿no?, de esa relación que se establece, ¿no?, entre la capa tecnológica y la capa cultural de los nuevos medios. Y la ley es una capa cultural, claramente. Es parte de la capa cultural. Lo que pasa es que no podés escapar de esas características. Entonces no importa cómo intentes vos inventar, siempre vas a terminar encontrando que el objeto digital es un objeto que es inherentemente copiable. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que hagas es un esfuerzo que no digo que sea un esfuerzo inútil, porque muchas veces los esfuerzos terminan funcionando porque te cansan. Por ejemplo, la programabilidad permite la codificación, el cifrado, para evitar que copies algo. Pero también, como esos ceros y unos, también es copiable ese cifrado. Y es desarmable ese cifrado. Entonces, justamente lo que termina pasando es que a fin de cuentas el objeto digital tiene todas esas características que podemos observar, pero lo principal que pasa es que el objeto digital, por esa variabilidad, por esa programabilidad, por esas características, tiene una cuestión ya que es un objeto que es constantemente cambiable. Yo me compro un libro y si lo cambio, sí, le escribo cosas arriba. Pero yo, por ejemplo, me compro un ebook, que incluso que es un formato súper restringido, y le pongo comentarios embebidos en el mismo código en el cual está hecho. También me compro el juego, lo hago distinto cada vez. El propio fragmento de video yo lo puedo cambiar. El sampleado es algo que existe de antes, pero en el caso del audio digital, el sampleado es la única forma que existe. O sea, por ejemplo, cuando yo estoy emitiéndote a vos ahora, hablando contigo, yo lo que hago es, mi tarjeta de sonido convierte la onda continua que estoy haciendo en pequeñísimos samples, muy chiquitos, muchísimos samples chiquitos, y te los manda codificados, claro. Te los manda, a vos te llegan y tu propia computadora lo que hace es volver a leer esos samples, convertirlos en algo y pegarlos en una sola gran secuencia de audio. Mientras que eso no era lo que sucedía cuando se hacía un sample, por ejemplo, cuando un DJ hace un sample. Por ejemplo, ¿no? Entonces es como que aparece un cambio súper importante, y es que además de la piratería, el problema que aparece es que la propia cultura con la computadora es una cultura en la cual la participación es algo necesario. Es lo que decíamos otra vez de la página web. Yo, para ver un sitio web, yo tengo que entrar y crear el sitio web. Claro. Cuando yo entro. Necesitas la interacción, digamos. Exacto. Cuando yo entro a una plataforma social, necesito crear yo el timeline. Cuando yo juego un videojuego, ni que hablar. E incluso en las viejas formas, por ejemplo, el video o esas cosas, aparece un montón de elementos que también me permiten hacerlo. Por ejemplo, obviamente, cambiar cómo funciona cambiar la resolución, agregar o sacar subtítulos, cambiar el audio. Pensá que vos entrás ahora en cualquier sistema de streaming y sí, el video es más o menos siempre el mismo. Te cambia la resolución, el cambio de resolución en términos culturales es mucho menos relevante. Pero sin embargo, vos le cambiás el audio. Le cambiás un pedazo de la imagen poniéndole subtítulos en distintos idiomas.
Eso no se podía antes. Y eso aparece ahora, es algo que es nativo del sistema. No es que es algo que tuvimos que inventar. Sí, tuvimos que inventar la forma específica de hacerlo. Pero eso es algo que se puede, no porque inventamos algo para ponerle arriba. No es que inventamos un add-on, sino que eso se podía. Nosotros lo que hicimos fue encontrar la forma más simple de hacerlo. Y ahí aparece algo que a mí me parece interesante, y es lo que comenta Lon Schlesig. Lon Schlesig es un abogado especializado en derecho de tecnología. Además es un referente de lo que fue la primera movida del software libre, y es el creador del Creative Commons. Es un tipo de la primera época, digamos, ¿no? Cuando Internet cuando Internet y la tecnología un poco parecía como que podía darnos algunas herramientas. Lessig es uno de los referentes de esos. Y Lon Lessig tiene un libro que se llama Remix, en el cual justamente habla de eso, ¿no? Él habla de que, sin meterse directamente solo en la piratería, pero él lo que empieza a ver es, esto siempre pasó, la cultura siempre fue abierta. Y siempre fue abierta en términos simbólicos, ¿no? Pero lo que pasa ahora es que los objetos son abiertos. Los objetos de la cultura, antes yo veo, no sé, La libertad guiando al pueblo de Delacroix, ¿no? Que es un objeto abierto, en tanto que culturalmente es abierto, porque yo lo veo y en realidad me está haciendo referencias a otras cosas. Si yo veo un extraterrestre y lo mira, o un extraterrestre no, un ser humano, pero que creció en otro contexto cultural absolutamente diferente, lo mira, en el mejor de los casos reconoce que ahí hay gente. Pero hay un montón de relaciones simbólicas que aparecen ahí, semióticas, culturales, que aparecen ahí, que están en un contexto. Es decir, es ese objeto cultural comunicándose con otros objetos culturales. Y comunicándose con la cultura en general más que con otros objetos culturales, ¿no? Es un poco lo que dice Lotman, ¿no? Que Lotman justamente lo que dice es, no existen unidades culturales sueltas. Lo que existe es una gran semiósfera, que es la cultura. La cultura no es así como la biosfera. Así como digamos, la vida en la Tierra no es los organismos separados, sino que esos organismos en una biosfera, es decir, en un gran sistema en el cual cualquier cambio menor afecta a todo. Con la cultura pasa lo mismo. Un cuadro no es eso. Bueno, Lessig dice, eso pasa en la cultura siempre, ¿no? Pero por las características se instauró una forma de cultura a la que él llama read-only, ¿no? Que es en relación a cómo se leen los archivos digitales, ¿no? Los archivos digitales vos lo podés marcar para que sea solo lectura, lo cual significa que no lo podés editar. Y la forma de la cultura read-only es, por ejemplo, esa cultura en la cual yo voy a ver el cine, veo la película y me voy a mi casa, y la película es eso, yo no cambio en eso. Leo el libro y bueno, me quedo en mi casa, y después me lo leo en mi casa, todo muy lindo, pero el libro queda más o menos igual. Obviamente, como Lessig se da cuenta, sí, eso no es que sea así matemático. Yo el libro lo puedo agarrar, lo puedo hacer acomodo, si vos te fijas, un poco porque es una fotocopia, pero esto está todo marcado. Si no fuera una fotocopia, capaz estaría menos marcado, pero está todo marcado. Y está marcado por muchas personas, porque está marcado por el tipo que tuvo la primera fotocopia de la cual se hizo el escaneado. Después está todo marcado por mí, y después está todo marcado por Lau también, que le sacó apuntes. Y cada una de esas marcas le agrega cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy leyendo, yo como tengo marcados en qué partes voy a leer cuando voy a buscar algo. Ponerle, yo este libro lo leo siempre medio a cada rato, estoy leyendo fragmentos. Pero justo este fragmento recién hacía pila que no lo leía. Pero yo ya lo tenía marcado, entonces ya sabía dónde ir a buscarlo, lo cual significa que le daba una importancia a ese fragmento. A su vez, si yo te lo presto a vos vos lo lees, y vos el fragmento que yo marqué vas a decir, a ver qué marcó el peludo. Porque digo, listo, ponele. O no sé, esas cosas, ¿no? Obvio, existe eso. Pero el problema es que en el caso del objeto digital es que el propio objeto te impone esa forma. Y por eso es que él ve que, si bien es algo que ya existía, él habla, por ejemplo, bueno, la palabra que usa remix. El remix se inventó antes de la tecnología digital, pero él ve que eso ya existía, pero él lo que ve es la emergencia de una nueva forma de cultura read-write. Es decir, que para leer y escribir. Ahí va. También él señala que la forma de leer y escribir, esa cultura de read-write, por ejemplo, era una forma bastante tradicional antes.
en el cual, por ejemplo, un trovador hacía una canción y el siguiente trovador que la tocaba la reinterpretaba según los intereses del momento. O había un relato y un cuento, y el cuentista que lo contaba lo cambiaba cada vez para la audiencia, ¿no? Él veía que la audiencia era de determinado origen y entonces cambiaba algo de eso. Él lo que ve es que con la cultura de masas y con los medios masivos mecánicos, pero no solo, eso un poco cambia. Y lo que ve él también, al igual que Manovich y al igual que Negroponte, es que la digitalidad nos permite un nuevo cambio a la individuación de la experiencia cultural. Con el elemento de que Lessig le agrega el interés de que esa individuación ya no es solamente para el consumo, como plantea Negroponte, y como en realidad no solo, pero es a donde más se centra Manovich, sino que él ve que la propia creación cultural es así, es una individuación, ¿no? Es decir, él ve esa individuación como una forma de creación cultural, y entonces él ve que está ese crecimiento de eso, ¿no? Y ahí él, por ejemplo, esto es una cita textual, ¿no? Mientras que el código de un LP lo protegía de la duplicación, es decir, la forma en la que está hecho, el LP es un plástico pegado así, es muy difícil, o sea, copiar eso, el margen de error para que te quede mal copiado es gigante, ¿no? Entonces, mientras el código LP lo protegía de la duplicación, el código de una copia digital de ese LP no lo hace. El código de una cinta de video analógica limitaba eficazmente el número de veces que podía reproducirse antes que la cinta se gastara, por ejemplo. El código de una copia digital de esa película no lo hace. Las restricciones naturales del mundo analógico quedaron abolidas con el nacimiento de la tecnología digital. Lo que antes era tanto imposible como ilegal. Esto te va a encantar. Esta frase es fantástica. Lo que antes... Voy a dar de vuelta. Dice Lawrence Lessig. Las restricciones naturales del mundo analógico quedaron abolidas con el nacimiento de la tecnología digital. Lo que antes era tanto imposible como ilegal, ahora es solamente ilegal. Perfecto. Me parece que esa frase además es perfecta para lo que hablábamos al principio, lo que hablábamos en el programa anterior. Justamente porque es eso. Antes yo no podía, sí, podía hacer una copia de un libro, pero a mano. O tipear todo, laburo chino, o hacer una copia de una película de VHS que sacaban en el videoclub, sí, una. Después yo se la prestaba a alguien y ese no podía hacer la copia, porque ya le quedaba toda fea, toda horrible. Claro. Quedaban feas las copias después de reproducirla mucho, imagínate la copia de copia. Sí. Ahora eso solo es ilegal, ¿no? Y entonces está bueno eso, porque acá vemos como mientras Negroponte es claramente técnico, y Manovich tiene un interés en el aspecto cultural, pero a partir de lo técnico, Lessig lo piensa al revés. Lessig ve lo técnico, da cuenta de lo técnico, pero él es abogado. Y es un abogado interesado en problemas sociales. Entonces ve cómo eso mismo viene del otro lado, ¿no? O sea, mientras uno es un ingeniero, el otro es un artista e ingeniero. O sea, Negroponte es ingeniero, Manovich es artista e ingeniero. O sea, él había estudiado ingeniería y además es un artista importante. El otro viene del otro lado, ¿no? Es como que me parece que esas tres puntas, vos trajiste a Negroponte, me parece que quedó ideal porque complementa perfectamente, ¿no? Más allá de quedó bueno. De que tienen muchas discrepancias entre sí, ¿no? Pero me parece que es súper interesante. Entonces me parece que esa frase me imagino que a vos te iba a gustar esa frase además. Sí, ya está. Me la tatué, ya está tatuado. Y entonces, y esto tiene que ver con lo que dice Manovich, ¿no? También. La única naturaleza de la tecnología digital es que se ajusta al modo en que está codificada. Claro. ¿No? Entonces, otra vez, volvemos sobre lo mismo, ¿no? Nosotros podemos querer meterle la ley que querramos, pero lo digital es digital. Sí, ¿no? Los bits, lo digital es digital. Exactamente, ¿no? Entonces, parte de la naturaleza. Exactamente. Y ahí es que tira después un par de cosas más, ¿no? Porque tampoco es que el tipo sea un tipo a favor de la piratería. El loco, de hecho, está a favor de las formas legales de contenido accesible. Él está en contra del copyright. Claro. Él está a favor de las formas de Creative Commons, por ejemplo. Él está a favor del software libre. No de la piratería. No tiene nada contra la piratería, pero está.
Eh, pero hay una frase que es súper interesante que tira en un momento, ¿no? Y es desde un punto de vista legal, la esencia de la razón práctica en la era digital es, si no quieres que roben tu material, haz que esté disponible fácilmente. Y quiero señalar que nosotros la semana pasada, no, la anterior, en el programa pasado, un poco hablábamos de eso. Decíamos, ¿cómo fue que un poco liquidaron la piratería? Poniéndote servicios que te daban las cosas gratis o muy barato, o que la pagabas consumiendo publicidad, o la pagabas dando tus datos. O todas a la vez. ¿No? Como es Spotify. ¿No? Ponele. Como es Spotify, que vos le das tus datos para que ellos lo vendan para lo que sea. Le das tus datos para que lo usen para procesar cosas que después se usan para desarrollar armas horribles. Les pagás para eso. Escuchar la publicidad, todo. O YouTube. ¿No? Es todo, obvio. Pero está bueno eso que plantea, ¿no? Porque entonces él un poco está viendo lo que se venía. Y él ve el ejemplo de iTunes, que de hecho acá no, en el tercer mundo no, pero en el primer mundo iTunes efectivamente tuvo éxito contra la piratería. Sí, claro. Porque permitió que en vez de pagar $12 por un disco del que te gustaba un tema, pagabas $1 o pagabas $1.50 por una de las 10 canciones. Al final, si comprabas todo el disco, pagabas 15 mangos. Claro. Pero está. Y además, al mismo tiempo, era más barato. Entonces, había más interés en la gente en comprar ese tema suelto. Y a su vez, la gente compraba el disco, sí, todo, obvio. Pero pasaba eso, ¿no? Y eso era como un tema. Era importante ahí, ¿no? Y era de una manera absolutamente diferente a otras formas, ¿no? Entonces, él trabaja muchas veces él a partir de eso empieza a trabajar justamente la idea del remix, ¿no? Y si bien el tema del programa es la piratería, me parece interesante ver cómo lo que ve justamente es que el remix, que es algo que ya existía, de hecho, en el marco de los estudios literarios se le llamaba intertextualidad, desde mucho antes de que exista, mucho antes de que existan los medios digitales, no, cuando recién estaban empezando a surgir los medios digitales se le llamó intertextualidad, y antes se le llamaba dialogismos, y hay otras ideas, ¿no? Las ideas de los textos que refieren a otros textos, y esos textos que están formados con otras cosas, la idea de los textos que se conforman a partir de un texto arquetípico. El programa pasado que hablábamos de Mecenas, hablábamos de Virgilio. Virgilio escribe su Eneida teniendo como referencia la Odisea y la Ilíada, no la Odisea. De hecho, ¿no? O sea, hay una referencia, hay cita textual, o sea, de hecho, Eneas sería un personaje del bando perdedor de la Ilíada. Entonces, eso ya existía. La cuestión es que esto permite hacerlo de una manera mucho más obvia, mucho más clara, mucho más explícita, y nos permite poner el fragmento propio de la obra, nos permite que el sampleado, por ejemplo, el sampleado es la propia naturaleza, y lo que decía es la propia naturaleza del audio. La música digital es samples. Entonces ya el sampleado es la forma en la que funciona. De hecho, es samples mucho más chicos todavía que el sample más chico que yo puedo usar en una canción. Tal cual. ¿No? Entonces me parece que como que introduce un cambio súper distinto eso, ¿no? Y entonces, ahí aparece esa cuestión. Digo, está todo bien, pero otra vez, lo que era imposible ahora solo es ilegal. Solo es ilegal. Es genial. Bueno, me hiciste acordar de un ejemplo que justamente hace poco le preguntaban a mi novia, su prima más chica, ¿no? Que le estaba mostrándole música que escuchaba ella ahora, y le decía que se había comprado los CDs y le preguntaban a ella si sabía cómo pasarla a la computadora la música, porque no querían estar escuchando siempre el CD, justamente para no rayarlo o lo que fuera. Tipo, claro. Es lo natural tenerle el archivo y poder reproducirlo cuando quieras. Exactamente. Natural e ilegal. Pero es que está zarpado eso, ¿no? Y ahí después lo que aparece también es el problema de qué pasa con la copia que yo compré y no me sirve para nada ahora porque es un CD. Claro, ¿no? Totalmente. Indudablemente. Y entonces resulta que la única forma de escucharlo es copiarlo. ¿Te das cuenta? Sí. La única forma de escucharlo es un programa pirata, sí. Claro. Quiero señalar otro ejemplo.
hay bandas, artistas, por ejemplo, que lo hacen porque no hay más remedio, ¿no? Venden sus copias, venden sus discos en internet. ¿Qué te crees que es eso? Es una copia del archivo. Es un archivito, claro. Es una copia del archivo. O sea, Sí, es sí. exactamente el mismo procedimiento de bajarte el tema de iTunes, ponele para la época, o de Bandcamp o de donde sea. Lo mismo que un NFT, ¿no? Es el Bueno, link claro. al Google Drive con el disco. Que te lo puedes Exactamente. copiar. Es exactamente eso. Entonces, ahí está el tema. ¿Qué pasa? Otra vez. La copia, digamos, en la pintura. La diferencia entre la copia y el original era total, en tanto de que, si bien estaban hechos de lo mismo, era necesario toda la práctica, era necesaria, no el mismo esfuerzo, pero sí era necesario toda la práctica material básica Claro. para hacerlo. O sea, tenía que volver a pintar. En el caso de lo que es del video, la música, eso, aparece el problema de que ya de por sí es una reproducción técnica, ¿no? Ahí está un poco lo que dice, lo que plantea Benjamin, ¿no? Benjamin habla de que, más allá de lo de la pérdida del aura y eso, ¿no? Lo que aparece sí como un fenómeno importante es que aparece el cambio de que solo es reproducible, solo se la escucha mediante la reproducción. Ya no se la escucha mediante la originalidad. Desaparece la propia originalidad. El concepto original en una película es ridículo. ¿Cuál es el original? ¿Qué es el material filmado? ¿El momento en que Sí, se filmó? El momento, yo te puedo asegurar. Bueno, vos también has estado en películas, en rodaje de películas. El momento que se filmó no se parece nada a nada, no tiene ningún grado de originalidad a la película. Además, los que, tanto vos como yo, hemos trabajado de editores y yo también he trabajado de postproductor, les aviso que mucho de lo que aparece se lo agregamos después en la computadora. Entonces, ¿cuál es el claro. archivo? De ahí la gran frase, ¿no? Se Claro, arregla en edición. claro, se arregla en post, exacto. Él Se se arregla arregla en en post. post y nunca se arregló. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el original? El original es el primer H264 que exporto. El Claro, original, el offline, claro. el versión 1. Claro, el original es el archivo de Premiere o de Vegas o de Final Cut o de Resolve o del software que sea o del no sé, o del Windows Movie Maker. Claro. ¿Cuál es el original? En este caso además hablamos del digital, ¿no? En el caso del analógico también, ¿cuál es el original? ¿El primer rollo que yo saco es el original? Claro. Eso es de hecho, y acá viene lo importante. A eso se le llama copia master. Claro, Es decir, ese, que es el primero, a partir del cual se copian todos los demás, no es un original. es una copia. Es ya una copia. Claro. ¿No? Entonces, eso es importante. Y eso aparece con la reproducibilidad técnica, ya antes de lo digital. Ahora, ¿qué Sí, pasa exacto. cuando con lo digital ya la copia es la única forma en la que existe? Mm. ¿No? Y no solo es la única forma en que existe, sino que el proceso es el proceso de copiado, es un proceso propio con el que funciona la computadora. Claro, literal. Por ¿No? ejemplo, al exportar el video, digamos, de entrada. O Al sea, exportar el vos video es tenés una copia. Lo que hago Claro, ni siquiera es copiar, hago una transcodificación que me genera un archivo nuevo, porque lo que hace es copiarlo. Y después yo cuando lo mando al pendrive o al ahí disco también. duro, exporto el DCP, Claro. lo pongo en el disco duro y se lo llevo al señor de la sala, ¿no? Para que él lo Ya reproduzca. es la copia del original. Lo Sí. pasé al disco duro, fue una copia. Y ese tipo, incluso, cuando lo reproduce, lo que hace es una nueva instanciación. O Probablemente sea, sí. no es que no reproduce los unos y ceros, que es lo que realmente es ese disco duro, sino que hace una nueva instanciación que automáticamente en cada momento me genera el coso. Y si además yo le pongo, como se hace, pista de subtítulos, 53.000 idiomas distintos para que lo puedan pasar en muchos lados, no sé qué, me hace una instanciación que encima se ve, es fenomenológicamente a nivel humano diferente a la otra. Claro. Entonces ahí, ¿cómo hago? ¿Cómo hago la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre uno y otro? Bueno, esa diferencia no solo es artificial, No. sino que es burdamente berreta. La artificialidad. Claro. ¿No? Y entonces creo que... Es como la cuchara, ¿no? No existe.
Claro, hay cuchara. claro. Exacto. Y en ese sentido, bueno, pero ¿por qué no hay cuchara? Y eso es interesante. La cuchara no está porque la cuchara es código, es ceros y unos, papá. Claro, La cuchara exactamente. es una referencia a Matrix esto para el que no Sí, lo sí. saca, ¿no? Pero capaz que alguno lo saca, no sé. ¿Qué significa la cuchara no está? Que la cuchara es código. No significa la cuchara está en tu mente, o sea, en la... Digo, sí, obvio. En la película sí muchas cosas, La pero sin Wachowski duda significa muchas... se refiere. En la película para las Wachowski significa también algo sobre la realidad. Claro. Pero sobre todo, de una manera literal, o sea, en la diégesis explícita de la película, lo que significa es que no hay cuchara, porque la cuchara es números, Es parte del código, sí. es transcodificación. Se transcodifica. Puede ser eso o puede ser otra cosa, escrita de otra manera. Y es lo mismo que cuando se copia el agente Smith, ya que traes a la Claro. a The Matrix. ¿Por qué se puede copiar el agente Smith? Porque el agente Smith es numeritos. Y Claro. si yo, listo, y yo puedo agarrar y decir, bueno, ahora pongo estos mismos numeritos acá. Hagan la siguiente prueba. Agarren, no tengo plata acá, no tengo la billetera, pero agarren un billete. El billete tiene un código de serie, un número de serie. Bien, Tengo un billete. tiene un número de serie. Lo agarran, mostrar dónde está el número de serie para que lo haga alguien. No me lo roben, Bien, ahora que está muestra ahí. el número de serie. Tiene su número de serie. Ahora, agarren un papel y escriban el número de serie al lado, en otro papel. Van a observar que el número es el No tengo mismo. otro papel. Mágicamente, Sí, el número es el mismo. mismo. Pero Es este vale 100. impresionante. Bueno, pero el número, yo hablo del número. Yo dije un billete porque pensé en algo que tenga números que todos tenemos cerca. La No, matrícula sí, del claro, auto. claro. La matrícula del Sí, auto. sí, totalmente. El número es el mismo. Sí, sí, sí. ¿Por tal qué? cual. Porque si es algo que yo lo puedo convertir en números discretos, lo puedo copiar exactamente igual. Claro. Después está la dificultad técnica de si yo puedo trabajar con una escala del 1 al 10, con una escala continua, si puedo trabajar o si solo puedo trabajar con escala de 0 y 1. Ese es otro tema. Pero cuando yo copio números, copio los números exactamente igual. Entonces, cuando hago una copia es exactamente igual. Mm. Y bueno, entonces ahí viene ese problema. Y ese es el problema. Por eso es que hablamos en el mismo programa acerca de piratería y de la ontología de los objetos digitales. Porque la Pues son piratería, lo mismo. porque la piratería en los medios digitales es una consecuencia de la propia naturaleza de los medios digitales y de los objetos digitales. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, no sé, Adrián, Terminamos si con querés... el meme de Are the Same Thing. Sí, claro. Así que bueno, no sé si querés comentar algo más. No, yo creo que más o menos, dentro de todo, logramos llegar a las conclusiones que queríamos llegar y mencionamos todo lo que más o menos queríamos. Además, como dijiste, salió bastante redondito con los autores que tocamos hoy. Exactamente. Así que bueno, yo creo que fue verdaderamente un éxito. Y bueno, hasta la semana que viene. Íbamos, no sabemos todavía bien cómo vamos a seguir, hasta cuándo. Estamos con problemas. Posiblemente tengamos en algún otro momento, otra semana en la que no tengamos programa, porque, bueno, sabrán comprender. Pero la idea, capaz que seguimos un par de programitas más, algunos, capaz que colgados. A mí me gustaría volver sobre algunos temas que hemos hablado durante el año y que hemos dejado un poco abiertos. Así que después lo vamos a ir viendo, pero hasta la semana que viene o la otra, o cuando podamos volver. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, muchas gracias a vos, Adrián. Pero muchas gracias a vos, peludo. Nos vemos y recuerden que el Opio se emite en vivo los miércoles a partir de 7 y algo. Y que después se puede ver, bueno, se emite por Twitch y se emite por YouTube. Y después se puede ver de vuelta en YouTube y en YouTube. Y además se puede escuchar gracias a la gente de Ucast en las principales plataformas de podcast. Así que bueno, hasta la semana que viene.